En una ocasión, Rebeca se despertó llorando a medianoche. Yo, asustada, de inmediato encendí la luz para ver qué le sucedía, y ella se agarraba a sus piernitas indicándome dónde le dolía. Al revisarla bien, me llevé la terrible sorpresa de que tenía nuevos arañazos. Al preguntarle qué le había pasado o si se había golpeado con algo, apuntó directamente hacia Paco, diciéndome que él la había rasguñado. Frecuencia paranormal. Buenas noches, comunidad de Frecuencia Paranormal. Karen, una amiga y seguidora de nuestro proyecto, se comunicó con nosotros hace tiempo para compartirnos una historia muy interesante y muy tétrica que vivió una gran amiga de su mamá. Es sobre un caso muy interesante relacionado con un juguete maldito y que estamos seguros les parecerá muy interesante a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos enormemente a Karen por ponerse en contacto con nosotros y a Lourdes, quien vivió en carne propia los hechos que a continuación les vamos a narrar, y que por cierto le agradecemos enormemente por compartir su aterradora experiencia con nosotros. La historia es la siguiente. Cuando era pequeña, me regalaron un muñeco en uno de mis cumpleaños. Era un muñeco de esos muy comunes, sin cabello y con un chupón siempre pegado. Yo estaba encantada con mi nuevo juguete. Rápidamente me encariñé con él y le puse un nombre. Le llamé Paco y se convirtió en muñeco favorito desde ese momento. Fueron pasando los años, fui creciendo, y cuando atravesaba por momentos y días difíciles, clásicos de un adolescente, siempre abrazaba a Paco y le contaba todo lo que me sucedía. A él le confesaba cosas que con nadie me atrevía a hablar. Le platicaba mis problemas, mis romances, los dilemas a los que me enfrentaba. Y así, fue como un muñeco de plástico se fue convirtiendo en mi confidente y mi compañero a la hora de dormir. Aunque Paco no era un sustituto en mis relaciones sociales, sí era muy importante para mí. Y digo esto porque creo necesario aclarar que siempre fui una adolescente normal. Siempre tuve amigos y también conversaba mucho con mis padres y mis hermanas. Pero Paco fue el que siempre supo todos mis secretos. El tiempo siguió pasando. Naturalmente continué creciendo y fui adquiriendo nuevas responsabilidades de acuerdo a mi edad. Seguía estudiando y también entré a trabajar. Y aunque mi vida fue cambiando naturalmente con los años, Paco siempre seguía siendo mi confidente y mi muñeco preferido. Aún continuaba hablando con él cada que llegaba del trabajo. Me desahogaba cuando llegaba enojada o triste. Y vuelvo a lo mismo. Paco no sustituía mis relaciones con las personas. Solo, no sé. Cuando solo quería hablar, me era más fácil hablar con un muñeco, porque de esa manera nunca me juzgaban. No me reprochaban. Y obviamente nunca usaba lo que yo le confesaba para usarlo en mi contra durante una discusión. Después de Paco,
Con quien más hablaba era con mi hermana mayor. Siempre tuvimos una buena relación y éramos relativamente muy unidas, hasta que llegó el día en el que mi hermana mayor se casó. Se fue de la casa, naturalmente para vivir con su esposo en su nuevo hogar, y formó su familia. Fruto de ese matrimonio, nació mi única sobrina, Rebeca, una niña muy linda a la que le tomé un gran amor desde el día que nació. Todo parecía ir tan bien en la vida de todos los integrantes de mi familia, hasta que llegó un día que me partió el alma para siempre. Mi hermana mayor perdió la vida, y por varias situaciones que se dieron después de su partida, Rebeca, mi sobrina, se vino a vivir con nosotros a nuestra casa. Ella se quedaría conmigo en mi habitación para no dejarla solita, y a partir de ahí me acompañaría también todas las noches. Rebeca siempre ha sido una lindura, una niña muy tierna. En casa siempre hemos tratado de dedicarle todo el tiempo y atención que nos es posible. Y aunque es imposible ocupar el lugar que dejó su mamá, queremos que mi hermana descanse tranquila, sabiendo que su hija está recibiendo todo el amor de su familia. Rebeca comenzó a apegarse mucho a mí. Me buscaba todo el tiempo, y cuando necesitaba algo, era yo a quien recurría. Naturalmente yo también me dediqué mucho a ella. Comenzamos a hacernos muy unidas, y le di todo el amor que hay en mí. Ahora, aparte de ser mi sobrina, era mi mejor amiga, mi niña especial, porque mi tiempo era suyo y no salía a ningún lado sin ella. Dormíamos juntas y desde que llegaba del trabajo ya me estaba esperando para preguntarme qué haríamos ese día, hasta que se llegara la hora de acostarnos. Creo que en mí encontró una figura maternal, y aunque estaba consciente de que yo era su tía, estaba más que feliz por el nuevo papel que ella me había asignado. Una noche, estábamos acostadas, ya en nuestra cama listas para dormir. Ella se acurrucó en mi costado izquierdo y se quedó profundamente dormida. A la mañana siguiente, vi que se quejaba de un dolor en su bracito izquierdo. Al revisarla, vi que tenía unos rasguños. Me preocupé un poco, pues pensé que yo la había rasguñado sin querer mientras dormíamos. Por lo que a la noche siguiente me aseguré de cortarme bien las uñas, y de igual forma ver que ella misma no se los estuviera provocando, rascándose dormida. Pero los días pasaron, y ella continuaba despertando con varios arañazos. Ahora eran en varias partes del cuerpo. Me preocupé bastante, pues no eran simples raspones. Además, no teníamos mascotas en casa. Alguien se los estaba haciendo de forma intencional, y lógicamente no era nadie de mi familia. En una ocasión, Rebeca se despertó llorando a medianoche. Yo, asustada, de inmediato encendí la luz para ver qué le sucedía, y ella se agarraba a sus piernitas indicándome dónde le dolía. Al revisarla bien, me llevé la terrible sorpresa de que tenía nuevos arañazos. Al preguntarle qué le había pasado, o si se había golpeado con algo, apuntó directamente hacia Paco, diciéndome que él la había rasguñado. En ese momento me parecía un juego de su parte, o que tal vez me apuntó a lo primero que vio. Sin embargo, su carita demostraba muchísimo miedo.
Le limpié sus heridas y le dije que se durmiera. Pero ella me decía que no apagara la luz, que tenía mucho miedo porque Paco la lastimaría de nuevo. Tuve que dejar la luz encendida toda la noche y esperar a que ella se durmiera de nuevo para que estuviera tranquila. Desde ahí, notamos que no quería estar sola en el cuarto, e incluso ya no quería dormir conmigo si Paco estaba en la misma habitación. A veces la escuchábamos gritar, y cuando íbamos a ver qué le sucedía, decía que Paco la había lastimado. Todo esto nos estaba llenando de miedo, porque Rebeca sí estaba presentando heridas y arañazos en todo su cuerpo. Y sobre todo, porque cuando ella gritaba y lloraba, llegábamos enseguida, y en muchas ocasiones encontrábamos a Paco tirado muy cerca de ella. Todas estas agresiones fueron aumentando paulatinamente, hasta llegar a un punto totalmente desconcertante. En una ocasión que Rebeca entró al cuarto a tomar uno de sus juguetes, la escuchamos gritar y llorar de dolor. Mi hermana menor, mi madre y yo entramos corriendo al cuarto para ver qué era lo que le había sucedido, y encontramos a la niña sentada en el suelo, agarrándose el brazo. Al revisarla, nos dimos cuenta que tenía la marca de una fuerte mordedura, y Rebeca lloraba diciendo que Paco la había mordido. Para este punto ya estábamos muy asustadas. Mi madre y yo ya comenzábamos a tener más conversaciones al respecto, hablando de lo extraño que nos parecía todo esto. Sin embargo, nos parecía imposible que Paco, siendo un juguete, un muñeco de plástico, le estuviera provocando todos esos arañazos y mordeduras a Rebeca, y nos hubiéramos quedado con esa idea, de no ser que un día vimos algo que nos dejó con la mente completamente fuera de lugar. Todos estábamos en la sala viendo televisión, y Rebeca subió rápidamente al baño del segundo piso, ya que el de abajo estaba ocupado. Era una tarde tranquila, con la luz natural iluminando completamente el interior de la casa. Escuchamos a Rebeca gritar aterrada y bajar las escaleras corriendo. Dijo que Paco venía tras ella y que quería hacerle daño. Nosotros no vimos al muñeco en ningún momento, pero sí vimos que Rebeca se fue de frente, como si alguien la hubiera empujado. Ella rodó por las escaleras y cayó hasta el suelo de la planta baja. Estaba llorando por el dolor y muy aterrada. Por fortuna, no le pasó nada grave, pero todos nos quedamos muy asustados, pues vimos cómo claramente su cuerpo salió impulsado cuando algo o alguien la empujó. Mi madre dijo que eso ya era cosa del diablo y que debíamos hacer algo de inmediato, porque las agresiones hacia Rebeca ya eran muy claras y exageradas. Aquello que estaba haciendo todo eso únicamente estaba atacando a mi sobrina. Pero, ¿realmente era Paco? Digo, ya era obvio que algo sobrenatural estaba sucediendo, pero ¿Paco? Fue entonces que llamamos a una señora que es parapsicóloga. Una mujer que tiene una gran fama de acertar en todos sus diagnósticos cuando asiste a ver un caso paranormal. Al entrar a la casa, revisó cada rincón. Al llegar a la sala, me preguntó por un cuadro que tenía ahí colgado. Ese cuadro lo compré en una tienda de antigüedades cuando realicé un viaje a Portugal. Ella le prestó mucha atención, pero no me dijo nada. Después subió a mi habitación y me pidió ver a Paco, ya que ella estaba informada de todo lo que había estado pasando con Rebeca. Estuvo caminando por toda mi recámara,
viendo a Paco fijamente por un largo tiempo, pero no lo tocó para nada. Después me hizo muchas preguntas sobre él. ¿Cuántos años tenía acompañándome? ¿Por qué es que le había puesto nombre? Y si aún sentía mucho cariño por él. Después de una larga lista de preguntas, nos pidió que saliéramos al jardín. Ahí nos diría todo lo que estaba sucediendo. Por su mirada y su forma de hablar, yo ya suponía que sí se había dado cuenta de ciertas cosas malignas que estaban sucediendo. Pero sus palabras me sorprendieron, ya que no esperaba que fuera tan grave. Mira, para empezar, tienes que deshacerte de ese cuadro. No lo parece, pero tiene energías muy negativas impregnadas, ya que sucedieron cosas muy horribles en la casa de donde fue recuperado. Sin embargo, eso no es lo que más me preocupa. Lo que sí es importante y tienes que hacer de inmediato es deshacerte de Paco. Puedo sentir una conexión muy fuerte y estrecha entre tú y ese juguete. Desde que le pusiste nombre y lo hiciste muy cercano a ti comenzó todo, pero nunca te diste cuenta hasta que llegó Rebeca. Y sí, ella tiene razón. Paco ha estado haciéndole todo lo que ella les dice. Él la ha estado lastimando, pues está muy celoso de las atenciones y el tiempo que antes era solamente de él. Ahora se lo dedicas a ella. En otras palabras, Paco es el origen del mal que le ha estado pasando a la niña. Y si no se va de aquí, las agresiones van a seguir escalando a niveles muy peligrosos. Ya la arrojó de las escaleras. No quiero ni pensar en lo que sigue. Para deshacerte de él, tienes que ir a un lugar público. Un parque sería el lugar ideal. Y regálaselo a alguien. No debes tirarlo, ni quemarlo. Tienes que entregárselo a alguien en las manos. Puede ser la primera persona que veas y no le digas nada de lo que ha pasado. Pero no te preocupes, a esa persona no le va a pasar nada, siempre y cuando lo trate como lo que es, un simple juguete. Yo estaba tan preocupada y asustada por lo que me dijo, ya que Rebeca corría mucho peligro. Y esa misma tarde hice las cosas tal y como ella me las pidió. Regalé a Paco a una persona que iba pasando. Y deseo de corazón que realmente a esa persona nunca le haya pasado nada malo con él. Curiosamente y afortunadamente, en casa todo terminó ahí. Rebeca nunca volvió a despertar con rasguños y ella era la más feliz de que Paco se hubiera ido de la casa. Todo regresó a la normalidad a partir de esa misma noche. Me quedó la gran lección de que nunca debemos de tener una relación tan estrecha con un juguete, mucho menos con un muñeco. Nunca debemos de olvidar que solamente deben de ser tratados como tal, como lo que son, como un juguete. Y nunca debemos de humanizarlos o tratarlos como tal. Ese fue mi gran error. Y lo aprendí de la peor manera.
Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.